en la Segunda República Dominicana, 1865 y 1916, comenzó tras la salida de las tropas españolas, marcando el fin de la conexión a España y el inicio de un nuevo periodo político. Sin embargo, esta etapa estuvo marcada por la inestabilidad, golpes de estados y luchas entre caudillos, con más de 20 cambios de gobiernos. Los dos partidos dominantes fueron el Partido Rojo, conservador, y el Partido Azul, liberal. Durante este tiempo surgieron figuras como Buenaventura Báez, Ulises Eureux, Lilis y Ramón Casellas, quienes jugaron papeles clave en el poder. Eureux estableció una dictadura que trajo orden, pero también aumentó la deuda externa. Cáceres intentó modernizar el país, aunque fue asesinado, agudizó la inestabilidad política. En lo económico, el país vivió una transformación con el auge de la industria azucarera y la llegada de las inversiones extranjeras. Se desarrollaron infraestructuras como ferrocarriles y puertos, lo que fortaleció el comercio, aunque también se generaron desigualdades sociales e independencia financiera. Estados Unidos comenzó a invertir cada vez más, controlando las aduanas desde 1907 para asegurar el pago de la deuda. Finalmente, en 1916, antes de crisis política, Estados Unidos ocupó el país militarmente, poniendo fin a la Segunda República hasta la retirada en 1924. En relaciones internacionales, economía agroexportadora y deuda externa. La economía se basaba en productos agrícolas como caña de azúcar, café, tabaco y cacao. La falta de diversificación y la baja inversión limitaron el crecimiento económico. Para financiar el Estado y proyectos de infraestructura, los gobiernos contrajeron expeditos internacionales, principalmente con Estados Unidos, Francia y Alemania. Esto aumentó la dependencia financiera y comprometió la soberanía económica. Intervención estadounidense. En 1907 se afirmó la conversión dominica-americana, mediante la cual Estados Unidos asumió el control de las aduanas dominicanas. El propósito era garantizar el pago de la deuda externa dominicana a los hacedores estadounidenses. Esta medida marcó el inicio de una progresiva intromisión en los asuntos internos. Hacia la ocupación en 1916. Crisis tras la muerte de Cáceres. El asesinato de Cáceres generó un vacío del poder. Se sucedieron gobiernos débiles y conflictos armados entre facciones. Estados Unidos, temeroso del caos y preocupado por la interés económico, decidió intervenir. Ocupación militar. El 15 de mayo de 1916, marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo. Se estableció un gobierno militar norteamericano. Se perduró hasta 1924. Se presumió el Congreso, se desarmó el caudillos y se reorganizó la administración pública. Consecuencias y legado. El periodo de la Segunda República dejó un país políticamente fragmentado y económicamente endeudado. La ocupación trajo cierta modernización institucional, pero el costo de la soberanía nacional se forjó los cimientos del nacionalismo dominicano moderno. En respuesta a la intervención extranjera, el legado del caudillismo persistió y preparó el escenario para futuros autoritarismos como el de Rafael Leónidas Trujillo. En conclusión, la Segunda República Dominicana, 1865 y 1916, representa una etapa de reconstrucción nacional tras la restauración de la independencia, pero también de profundas institucionales, la constante inestabilidad el predominio del caudillismo y la dependencia de potencias extranjeras impidió la consolidación de Estado moderno y democrático. El periodo finalizó con una pérdida de soberanía, pero también
con el germen de una nueva conciencia nacionalista que marcaría la historia del país en el siglo XX. La división norte-sur se utiliza para hacer referencia a la división social, económica y política que existe entre los países desarrollados, también conocidos como países del norte o norte global, y los países menos desarrollados del sur o sur global, aunque muchos países que componen este norte se localizan en el hemisferio norte. La división no es totalmente fiel a la división geográfica. En el norte hay 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todos los miembros de G8. El norte coincide con casi todas las geografías denominadas como occidentes y el llamado primer mundo. Como algunos del segundo mundo, el sur coincide imprecisamente con el llamado tercer mundo. Se preguntarán qué es el G8. El G8, o Grupo de los Ocho, era un foro informal en el que los líderes de las principales economías industrializadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia, Canadá y Rusia, se reunían para reducir asuntos globales de interés común. El G8 se enfoca en temas como la economía, el comercio, la seguridad y el desarrollo sostenible. La división norte y sur es una forma de explicar cómo el mundo es en desigualdad. Por un lado están los países ricos y poderosos que vienen siendo el norte, y por otro los países pobres y con muchos problemas para desarrollarse, que vienen siendo el sur. No se trata de si uno está al norte y otro al sur del mapa, sino de cómo vienen y las oportunidades que tienen. ¿Cómo empezó esto? Todo empezó hace siglos cuando los países del norte, como Inglaterra, Francia y España, conquistaron. ¿Cómo empezó esto? Todo empezó hace siglos cuando los países del norte, como Inglaterra, Francia y España, conquistaron y explotaron muchos países del sur, como los de Latinoamérica, África y Asia. Se llevaron su oro, su plata, todo lo que pudieran usar, usaron su mano de obra, destruyeron culturas y no dejaron herramientas para nosotros crecer. Cuando estos países del sur se hicieron independientes, quedaron en malas condiciones, sin economía, con muchas pobrezas y pocas oportunidades. ¿En qué se nota esta división? El norte tiene buenas escuelas, hospitales, trabajos, tecnología, empresas, gobiernos estables, mientras que el sur tiene pobreza, menos educación, problemas de salud, pocos trabajos estables y muchos gobiernos con crisis. También se nota en quién manda en el mundo. Los países del norte toman decisiones importantes, mientras que los del sur solo se tienen que adaptar y hacer lo que ellos digan. ¿Por qué sigue pasando? Bueno, sigue pasando porque el sistema mundial está hecho así. Las reglas del comercio, los préstamos, dinero, decisiones globales, todo suele favorecer a los países ricos, aunque algunos países del sur han mejorado. Partidos rojos y azules, ¿qué fueron? Fueron dos grupos políticos rivales que dominaron la vida política dominicana en la segunda mitad del siglo XIX. No eran partidos modernos con ideologías bien definidas, sino más bien bandos liderados por caudillos. Partido Rojo. Líder principal, Buenaventura Báez. Ideología, conservadora. Zona de apoyo, sur del país, San Juan, Azua y Santo Domingo. Características. Favorecían la anexión a potencias extranjeras, Estados Unidos y España. Buscaban el orden a través de alianzas internacionales. Se apoyaban en préstamos extranjeros y tenían el poder militar como base de su gobierno. El líder principal del Partido Azul fue Gregorio Luperón. Su ideología, liberal y nacionalista. Su zona de apoyo, norte del país, Puerto Plata y Santiago. Sus características, defendían la soberanía nacional, apoyaban la descentralización y la educación, representaban a la burguesía comercial y los sectores progresistas del Cibao, rechazaban la intervención extranjera. Sus consecuencias del enfrentamiento entre ambos, guerras civiles, golpes de Estado y dictaduras, inestabilidad política crónica, dificultad para construir instituciones fuertes. El país quedó dividido entre lealtades regionales más que ideológicas. Estas rivalidades debilitaron al Estado y contribuyeron a la ocupación militar extranjera en 1916.
el surgimiento de las anarquías políticas en la República Dominicana. Se dio tras la proclamación de la independencia en 1844. Aunque se había logrado la separación de Haití, el país no contaba con una estructura política sólida, ni con líderes completamente preparados para gobernar de forma estable. Esto provocó una serie de conflictos internos entre caudillos y grupos políticos que luchaban por el poder, como los conservadores y los liberales. En lugar de un gobierno central fuerte, se impusieron los intereses personales y regionales, lo que generó inestabilidad constantes y cambios de presidentes y divisiones dentro del país. Esta etapa se caracteriza por la falta de orden institucional, la debilidad del Estado y la influencia de poderes extranjeros, lo que dificultó el desarrollo político y económico de la nación durante sus primeros años como república independiente. Factores que contribuyen al surgimiento de anarquías políticas. Colapso del Estado. Cuando un gobierno pierde la capacidad de ejercer su autoridad y aplicar la ley, se puede generar un vacío de poder que facilita la anarquía. Conflicto institucional. Disputas por la jefatura del Estado o la falta de consenso sobre quién ejerce la autoridad puede llevar a un periodo de inestabilidad. Guerra civil. La guerra civil puede debilitar significativamente a un Estado y generar condiciones para que surjan movimientos anárquicos. Desigualdades sociales. Las desigualdades sociales, económicas y sociales pueden alimentar el resentimiento y la desconfianza hacia las instituciones, lo que puede llevar a movimientos anarquistas. En la República Dominicana, los movimientos unionistas han surgido en diferentes momentos de su historia, generalmente motivados por la búsqueda de estabilidad política, seguridad frente a amenazas externas o intereses económicos. Es importante destacar que el unionismo en el contexto dominicano a menudo se ha referido a la idea de unirse o anexionarse a otra nación, no necesariamente a la unión de facciones internas. A continuación, se describen algunos de los principales momentos y figuras asociadas a movimientos unionistas. Primeros intentos de unión con la Gran Colombia, 1821 a 1822. Tras la efímera independencia del Estado de Haití español de España en 1821, liderada por José Núñez de Cáceres, hubo un intento de integrar el territorio a la Gran Colombia, la república fundada por Simón Bolívar. Esta iniciativa buscaba protección y estabilidad, pero fue rápidamente frustrada por la ocupación haitiana en 1821. Anexión a España 1861 a 1865. Uno de los movimientos unionistas más significativos fue el liderado por el general Pedro Santana, quien, teniendo la incapacidad de la recién nacida república para enfrentar al ejército haitiano y buscando estabilidad, dispuso la anexión a España el 18 de marzo de 1861. Esta anexión fue de corta duración y generó un fuerte rechazo que culminó en la Guerra de Restauración en 1860, por el general Pedro Santana, quien, teniendo la incapacidad de la recién nacida república para enfrentar al ejército haitiano y buscando estabilidad, dispuso la anexión a España el 18 de marzo de 1861. Esta anexión fue de corta duración y generó un fuerte rechazo que culminó en la Guerra de Restauración en 1863 a 1865, la cual restauró la independencia dominicana. Intentos de anexión a Estados Unidos. Durante la Segunda República,
Hubo varios intentos de buscar la protección o anexión de Estados Unidos, particularmente bajo el gobierno de Buenaventura Báez, quien representaba a la facción roja. Buscó en varias ocasiones la anexión del país de Estados Unidos, alegando razones de seguridad y desarrollo económico. Estos intentos fueron fuertemente resistidos por la facción azul, liderada por figuras como Gregorio Luperón, quien defendía la soberanía nacional. La Revolución Unionista. A finales de 1873 se produjo un levantamiento conocido como la Revolución Unionista en Puerto Plata, dirigida por el general Ignacio María González. Esta rebelión, que buscaba unificar propósitos políticos entre diferentes facciones, se extendió por el Cibao y llevó a la renuncia del entonces presidente Buenaventura Báez en enero de 1874. Si bien se le llamó unionista, en este caso se refería a la unión de las fuerzas políticas internas para derrocar a un gobierno, no necesariamente la anexión a otra nación. Movimientos contra la ocupación militar norteamericana. Aunque no eran propiamente unionistas en el sentido de buscar la unión contra nación, los movimientos nacionales que surgieron en contra de la primera ocupación militar de Estados Unidos en 1916 a 1924 tuvieron como objetivo principal la recuperación de la soberanía nacional. Organizaciones como la Unión Nacional Dominicana, fundada en 1920, lucharon por la salida de las tropas estadounidenses. En resumen, la fundación de los movimientos unionistas en la República Dominicana no se puede atribuir a un único momento o grupo, sino que ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de su historia, impulsado por diversos factores políticos, económicos y de seguridad, y manifestándose en la búsqueda de alianzas o anexión. Y 1916 se dio tras la victoria de la Guerra de la Restauración, que puso fin a la anexión a España. Aunque se recuperó la soberanía nacional, el país entró en una etapa de gran inestabilidad política. Durante estos años, los conflictos entre caudillos regionales, las ambiciones personales por el poder y la falta de instituciones sólidas provocaron un constante cambio de presidentes, muchos de los cuales llegaron al poder por medio de golpes de Estado o elecciones irregulares. Este periodo se caracterizó por la ausencia de un proyecto político común y por gobiernos débiles y efímeros, que no lograban controlar todo el territorio nacional. Los enfrentamientos armados, la corrupción y las luchas entre liberales y conservadores afectaron profundamente la economía y la organización del Estado. La deuda externa creció y se profundizó. La crisis fiscal, la falta de inestabilidad institucional y la creciente influencia extranjera, especialmente de Estados Unidos, llevaron finalmente a la intervención militar norteamericana en 1916, que buscaba garantizar el pago de la deuda y restablecer el orden en el país. Durante la Segunda República, la economía dominicana comenzó a depender fuertemente de la producción y exportación del azúcar. Esta industria atrajo inversiones extranjeras, especialmente de empresas estadounidenses y cubanas, que modernizaron los ingenios y estimularon la expansión agrícola, lo que transformó la economía nacional. El desarrollo azucarero impulsó la construcción de ferrocarriles, caminos y puertos, facilitando el comercio. Sin embargo, también generó dependencia económica del capital extranjero. Además, miles de campesinos fueron desplazados de sus tierras y sustituidos por trabajadores migrantes, en su mayoría cocolos, provenientes de las Antillas. La situación financiera del país se complicó debido al endeudamiento con bancos extranjeros. Esto provocó que en 1907 se firmara la Convención Dominico-América, mediante el cual Estados Unidos asumió el control de las aduanas para garantizar el pago de la deuda. Así la economía creció, pero a costa de perder parte de la soberanía financiera. La producción económica se refiere a la creación de bienes y servicios dentro de un sistema económico para satisfacer necesidades de los consumidores.
El desarrollo del capitalismo fue un proceso histórico complejo que involucró la transición del sistema económico más antiguo como el feudalismo hacia un sistema basado en la propiedad privada. Una plantación azucarera, o también conocida como ingenio azucarero, es un establecimiento agrícola y de procesamiento de caña de azúcar que se enfoca en cultivar y cosecha y procesa de caña de azúcar para obtener azúcar. Los economistas oficiales señalan que la deuda exterior tiene su origen. Una plantación azucarera es una propiedad agrícola grande dedicada al cultivo de caña de azúcar para la producción de azúcar. En el Caribe, las plantaciones azucareras fueron cruciales para la economía colonial y jugaron un papel significativo en el desarrollo de la región. Plantación azucarera.